Y el día de hoy, bueno, pues está con nosotros la maestra Leticia Reyes. Ella es bióloga y tiene una maestría en educación ambiental, además de que cuenta con estudios en museología. ¿Cómo estás, Leti? Muy buenas tardes. Así es. Muchas gracias por invitarme primero. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer y agradecida por invitarme a este programa tan especial. No, pues gracias a ti. Nosotros encantados, ya nos habían platicado de ti y es un gusto para mí en lo personal el estar hoy en este espacio de Emprende Mujer compartiendo el micrófono contigo y sobre todo que vamos a conocer tu historia tan interesante y van a saber por qué a lo largo del programa, a todo lo que ella se dedica, y es una mujer como cualquier otra que tiene responsabilidades en casa, las comparte, anda corriendo, tiene poco tiempo para hacer sus cosas personales y bueno, como cualquiera otra. Entonces, bueno, pues hay que aprender de cada ejemplo. Y antes de comenzar, agradezco mucho al equipo que hace posible este programa: Arturo Cervantes en los controles, a Brenda Tapia en las líneas telefónicas, a Alejandro Galvez que nos asiste en la producción de video y bueno, pues también muchas gracias. Yo soy tu servidora Claudia Arias. El día de hoy Carolina Patiño no pudo acompañarnos, esperemos que mañana sí esté en este micrófono. Y bueno, también quiero ofrecer un libro de regalo. Vamos a regalar para que te registres con nosotros. Te lo voy a regalar al final del programa. El éxito en las empresas familiares, de Alfonso Malpica Cárdenas. Puede ser tuyo y te puede ser de utilidad para tu empresa. 31 22 11 90 36 47 18 83. Esperemos que nos acompañes a lo largo del programa. En un momento más va a estar habilitada la sala de chat, ya para también, si tienes preguntas para nuestra invitada, bueno, pues también hacérselas llegar a través de este medio. Maestra Leticia, cuéntenos, ¿cómo es que llega? ¿Te puedo hablar de tú? Realmente claro. Estás joven. Gracias. Estás muy joven. El chiste es cómo te sientas, ¿no? No, claro. No estoy tan joven realmente, pero sí me siento pues joven. Proyectas vitalidad. Entonces a lo mejor es por todas las actividades que haces que te mantienes así y te ves joven. Bueno, ¿cómo es que te nace la inquietud de ser bióloga? Bueno, primero déjame te comento que yo tengo afortunadamente unos papás maravillosos que siempre lucharon porque sus hijos salieran adelante y porque estudiaran. Mis papás no pudieron estudiar, pero trataron que sus 8 hijos, somos 8 hijos, estudiáramos y nos inculcaron. Mi mamá creo que es una mujer fuerte que dijo: ustedes no se van a quedar sin estudiar como yo. Y ella toda la vida nos impulsó a que no solo era la primaria, la secundaria, la prepa, sino una carrera, una licenciatura. En ese tiempo decían, bueno, una licenciatura es fundamental y hay que estudiarla. Y con el esfuerzo de ambos y la participación de todos los hermanos, porque todo el mundo participaba ayudando en casa, pues nos impulsaron a estudiar y nos ayudaron muchísimo. Y bueno, en este proceso de estudiar, la verdad es que a mí me encantaba la educación. Yo tenía muchas dudas si estudiar biología, me encantaba la naturaleza, pero también me encantaba la educación. Entonces no sabía si estudiar educación, licenciada en educación o pedagogía o bióloga o qué hacer. Al final me decidí, bueno, salí de la prepa siendo maestra en biología, pero al final decidí estudiar biología. Me encanta el área, es un área muy amplia, llena de posibilidades. Casi todo el mundo dice, ¿eres bióloga marina? No, bueno, la biología es vida, tú imagínate nada más, ¿no? Todas las áreas en las que tú puedes trabajar y desarrollarte. Y bueno, estudié biología, fue algo muy importante para mí, pero saliendo de la carrera, bueno, yo pensé que me iba a dedicar a la ornitología. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el estudio de las aves. Entonces, ornitología, las aves. Entonces, mis trabajos finales en la carrera y mi tesis de licenciatura y todo, me enfocaba a estudiar las aves. Me encantan las aves. Pero la vida te va llevando por caminos insospechados y hay que estar abiertos a ello. Y bueno, al final tuve la fortuna de empezar a trabajar en aspectos de aves, pero en reproducción en cautiverio de especies en peligro de extinción. Entonces me enfoqué mucho a ese trabajo. Afortunadamente estuve luchando mucho para conseguir una beca para irme a estudiar fuera. No tenía posibilidades de irme de otra manera. Conseguí una beca y me fui a estudiar, hacer una especialidad en manejo de especies en peligro de extinción.
Y ahí nos vamos a quedar porque aquí la historia apenas comienza. 2 de la tarde con 19 minutos, continuamos en este espacio de Emprende Mujer. El día de hoy platicando con la maestra Leticia Reyes, una historia realmente interesante. Ella es bióloga, tiene maestría en educación ambiental, además de que tiene también estudios en museología. Pero antes de continuar, queremos invitarte a este evento que tiene Radio Mujer preparado para ti el próximo sábado 2 de marzo a las 9:30 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, ahí en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas. La entrada es completamente gratis y recuerda, es este evento el que es tan esperado por muchos de ustedes que nos han estado acompañando los últimos años, como en estas fechas siempre lo programamos, de Amor Consentido. Son 4 conferencias con conductores de aquí de Radio Mujer, muy conocidos por ti, porque tú eres también seguidor de sus programas, como es el caso de Alicia Soltero, de Blanca Mercado, de Gema Torres y Arturo Valderas, y también Rolando Peña son los que participan en este evento de Amor Consentido. Más al rato te doy detalles de las conferencias para que tomes nota y no reserves este sábado 2 de marzo, de este sábado al que sigue, sábado 2 de marzo, 9:30 de la mañana, ahí la entrada es gratis, ahí en Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos. Continuamos aquí en Emprende Mujer con Leticia, la maestra Leticia Reyes, como te comenté, y bueno, ya nos platicaste por qué fue la inquietud de entrar de bióloga, de estudiar esta carrera de bióloga debido a una clase que tú tenías, conociste un poco la materia y te interesó. Entonces entraste a estudiar. Sí, te comentaba antes del corte, nos quedamos en que me fui a estudiar una especialidad en manejo de especies en peligro de extinción. Conseguí una beca y ahí me di cuenta, trabajamos en un centro reproductor de especies, una especie de zoológico que trabaja reproduciendo animales en peligro de extinción para varios lugares del mundo. Y aquí aprendí algo muy importante y lo comprobé, la educación, cómo la educación es un aspecto indispensable, fundamental para la conservación de las especies. Y es algo que a veces dejamos de lado o simplemente está en el discurso, en lo que la gente dice, pero bueno, nos empezamos a dar cuenta de cómo especies que habían reencontrado después de muchos años que se creían perdidas, si no contaban con un proyecto educativo en que la gente conociera la importancia de la fauna, de la flora, del medio ambiente, pues se arrasa con las especies y con el hábitat. Entonces ahí realmente fue cuando me empecé a involucrar más con la educación, que era algo que me gustaba desde el principio, ¿no? Regresé a México, regresé a Guadalajara y en ese tiempo empecé a trabajar en el proyecto que estaba por concluirse del Zoológico de Guadalajara. Entonces entré en el proyecto donde trabajé 5 años. Los primeros años del zoológico, muy difícil echar a andar un proyecto y bueno, me tocó echar a andar el proyecto educativo. Un trabajo muy bonito, arduo, de hacer materiales, sobre todo lo más importante, de que se contemplara que la educación es un aspecto fundamental. Como te digo, en este caso, para conservar a los animales. Los animales en los zoológicos no debieran están por necesidad muchos de ellos, pero ya que están ahí, pues hay que enseñar a través de ellos, utilizándolos para que la gente los conserve en su hábitat, ¿no? Fue algo muy importante y básicamente ahí me metí de lleno al trabajo en educación y me empecé a dar cuenta que me hacía falta estudiar más de educación, ¿no? Y así siguió. 5 años muy importantes de mi vida, como te digo, en el zoológico, pero también muy importantes porque empecé a formar una familia. Me casé con un hombre maravilloso y bueno, empecé a tener mi primer niño, lo tenía ahí junto a mí en el zoológico, andaba conmigo para todos lados, yo cargaba chiquillo para todos lados, pero al final empezó a haber un poco de duda. ¿Qué hago? Mi niño me necesita, el trabajo te necesita, y yo creo que empecé a tener una lucha que varias mujeres tenemos. Yo creo que muchas, y si no es que todas. El trabajo, cuando toda la vida te estudiaste, hiciste mucho para ser una profesionista y costó mucho trabajo a todos, no nada más a ti, a tus papás, y de repente también la otra parte de uno mismo como ser humano y que fuiste educada también, pues para ser mamá.
Mi mamá fue educada para ser mamá de tiempo completo. Yo fui educada para ser mamá, pero para ser profesionista. Y entonces hay una lucha que hago, empiezas a que no te alcance el tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un hijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar a cuidarlo? Empieza a complicarse las cosas. La mera verdad, yo siento que varias amigas nos encontramos en la misma situación. ¿Qué hacemos? Me gusta lo que hago, pero adoro mi familia y es fundamental mi familia. Y bueno, creo que en este proceso nunca se acaba esta duda, estar diciendo qué hago, dejo, no dejo, elijo, etcétera. Pero al final de cuentas, creo, por lo menos para mí, la familia es fundamental y es lo que te da fuerza para salir adelante. Pero la familia también es algo importante para que te ayude a seguir adelante. Afortunadamente yo tengo una pareja maravillosa, un esposo maravilloso que me ha ayudado a desarrollarme y me ha ayudado plenamente, ¿no? Yo creo que sin el apoyo de él no hubiera sido posible. Yo creo que, como dicen, junto a un hombre hay una gran mujer, junto a una gran mujer hay un gran hombre también. Porque pues a veces a él le toca o le tocaba sobre todo quedarse a cuidar chiquitos, ir a las juntas de las escuelas, y que el niño se enfermaba y yo no podía y él va y lo recoge. Entonces creo que esto de salir adelante es como en un barco, ¿no? Se requiere mucho remando hacia el mismo lugar y hacer fuerza conjunto y la misma familia, los mismos hijos. Mis hijos están acostumbrados, tengo 3 hijos, están acostumbrados a tener una mamá que trabaja. Creo que es muy importante que lo vean, pero también soy una mamá que ha aprendido a estar con ellos y ha tenido que buscar la manera de hacerlo. Esto es lo más difícil y a veces la vida te pone circunstancias diversas. Yo dejé el zoológico porque mis hijos me requerían, mis bebés, ya no era compatible mi trabajo con mi vida de mamá y fue algo muy doloroso para mí porque el proyecto del zoológico era casi como un hijo, ¿no? Sí. Fueron 5 años echando a andar un proyecto muy importante para mí, pero al final dije, bueno, mi hijo quiere una mamá, ¿no? No quiere una bióloga o no quiere, él no sabe un bebé de que si eres biólogo, si eres nada, él quiere su mamá. ¿Su mamá? Y él quiere su mamá y llora y quiere la mamá y se enferma y ahí está la mamá, ¿no? Entonces fue una decisión muy difícil porque a mí casi se me caía el mundo. Dije, ¿qué voy a hacer? Tantos años estudiando, luchando y de repente mi carrera, ¿qué va a pasar con ella? Era irte a casa con ellos nada más. Era irme a casa con ellos. Mi esposo me decía, no te preocupes, es un tiempo, relájate, tranquila, vas a regresar, no lo vas a dejar y fue muy difícil para mí, pero aprendí con el tiempo que era el principio de un gran mundo profesional. ¿Después de cuánto tiempo? De que dejé, bueno, estuve como 2 años, que tuve otro hijo y bueno, empecé 2 años que no sabía qué iba a hacer, pensé que había dejado mi carrera, pero pues siempre la gente te busca y te dice, oye, ayúdame a hacer esto y me encontré con que mi mundo se abría, ya no era solamente el zoológico de Guadalajara, sino ya era muchos zoológicos, muchos parques y mi vida profesional se abría. Entonces, en ese momento dije, creo que voy a ser consultora, voy a trabajar por mi cuenta en mi casa para poder seguir haciendo lo que me gusta, pero también ser mamá, ¿no? Eso implica que trabajas de noche. En el día eres mamá, vas al súper, ya que los atendiste, los acostaste a dormir. Los acostaste. Era tiempo para ti ya. Entonces, ahora sí, pues hacer el trabajo. Fue algo, ha sido pesado, muy pesado. Esto fue lo que te digo, esa etapa fue hace 22 años que pasó esto que te digo, 21 años. Pero he aprendido muchísimo. Me doy cuenta que podemos salir adelante, o sea, que algo que yo pensé que se acababa, al contrario, era el inicio de una etapa profesional muy amplia. Afortunadamente en ese tiempo
me empezaron a llamar para hacer proyectos, empecé a trabajar en el proyecto de rehabilitación del Zoológico de Chapultepec en México, empecé a trabajar en otro proyecto educativo en Tabasco, hice mucho capacitación en el Acuario de República Dominicana. Entonces mi panorama se amplió, pero trabajando como mamá, como te digo, trabajando de noche, las horas extras, descansar poco, aprender a dormir rápido, como dicen, y sacar adelante a la familia. Bueno, pues vamos continuando con tu historia. También tenemos llamadas de Rocío Peña y María Lourdes Vázquez. Gracias y esperamos sus llamadas para que se lleven este libro. Continuamos. Bueno, yo creo que algunas personas se han de sentir identificadas contigo en este momento, cuando tú nos dices, bueno, es que yo tuve que dejar el proyecto en el que estaba trabajando porque mi familia me requería. Y esta situación tan difícil, el creer que, bueno, pues hasta aquí llegué porque tengo que atender a mi familia, y en ese, bueno, hay un lapso donde te entregas a tu familia, estás el tiempo que ellos necesitaban pues para crecer un poco más, y empiezan a abrirse oportunidades. ¿Te habías imaginado eso? Fíjate que no. Y realmente eso es difícil, como te decía, pero sabes, vale mucho la pena. Yo creo plenamente que la familia es muy importante y que los hijos son muy importantes, y que para ellos ver con el ejemplo que los papás trabajan, se interesan, sobre todo que eres comprometido con lo que tú crees, y que lo que hacemos, en mi caso, que hago proyectos de educación ambiental y de proyectos culturales, que ellos se den cuenta de cómo tenemos que esforzarnos, cómo cuesta salir adelante para hacer las cosas. Creo que es base de la educación. Y yo veo a mis hijos ya no son pequeños, y los veo también entusiasmados, y eso me da gusto, ¿no? Ellos mismos, fíjate que uno de los proyectos, como te decía, que he tenido que desarrollar, por fuera me empezaron a caer muchísimos proyectos, lo cual me dio mucho gusto. Me invitaron a trabajar en un proyecto de conservación de murciélagos migratorios, el Instituto de Ecología de la UNAM, hace algunos años, en el cual les ayudé a echar a andar el proyecto educativo en el occidente de México, y a trabajar materiales educativos para los murciélagos polinívoros, que son los que trabajan en la polinización de los agaves silvestres. Fíjate, mi hija veía todo lo que hacía, y los materiales y los murciélagos, y ella era chiquita en ese tiempo, y en kinder decía, mi mamá es doctora de murciélagos, y le decían, ja, niña mentirosa, ay, estas niñas cuenteras. Y a otro lugar, mi mamá es doctora de murciélagos. Ella juraba que era doctora yo de murciélagos, y no le creían, o sea, les parecía que mi hija era una mentirosa. Y un día le escucha a una amiga mía, le dice, no, su mamá trabaja con murciélagos, ¿no? Entonces para ella era así como muy interesante que su mamá trabajara con murciélagos, ¿no? Pero bueno, a cada uno de mis hijos les ha tocado estar cerca de algún proyecto, a cada uno les ha tocado una etapa diferente. Como te digo, afortunadamente tengo muchos proyectos en los que me he podido desarrollar, primero en cuestiones de parques, zoológicos, acuarios, luego ya en el desarrollo de proyectos maestros para proyectos culturales, proyectos para materiales educativos. ¿Qué es? Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es información? Bueno, nos trajiste algunos libros y trajiste cosas que pueden checar quienes nos están siguiendo a través de www.radiomujer.com.mx, incluso un murciélago estoy viendo, que lo pueden que lo puedes mostrar a la cámara que tenemos ahí aquí en cabina, y quienes puedan seguirnos en este momento a través de radiomujer.com.mx. bueno, es una tipo marionetita de murciélago, y bueno, pues también tenemos textos aquí que son en los que ha trabajado nuestra invitada, para que lo chequen a través de la página. Así es. Fíjate que en este andar por la vida, y que te va enseñando muchas cosas, te va abriendo caminos, pero también te va mostrando que hay que prepararnos siempre. Siempre hay cosas que te das cuenta que te hacen falta,
Y en eso yo me dedicaba a asuntos de educación y no tenía alguna maestría, cursos en educación, sí. Cuando resulté embarazada de mi tercera niña, dije, como voy a estar un poco más tranquila, me voy a meter a estudiar una maestría en educación. ¡Qué barbaridad! Más tranquila. No, fue una cosa dificilísimo para mí con tener 2 niños chiquitos. Al rato nace mi niña, varias veces pensé en dejar la maestría, la verdad decía, ya no puedo, o sea, tenía que estudiar, hacer trabajos, iba a reuniones familiares y yo cargaba con mis libros porque tenía que estudiar y tenía que leer. Mis hijos no me veían con los libros y decían, mamá, ¿qué pasó con tus libros verdes? ¿Dónde están los libros verdes? Ya eran así como que parte de mí, ¿verdad? Pero gracias a muchos maestros que creo que deben darse cuenta cuando eres mamá que quieres estudiar y quieres prepararte, también te tienen que dar una manita a veces en los tiempos, ¿no? Porque el trabajo lo tienes que entregar, pero a lo mejor el niño se enferma y corres al hospital y no puedes terminar muchas cosas, pero con mucha dificultad terminé una maestría en educación, que ha sido muy importante también. Y bueno, a raíz de eso pude hacer mejores proyectos, creo yo, desarrollar mejores materiales, involucrarme más en las cuestiones conceptuales de los proyectos. Y bueno, el proyecto de murciélagos fue uno de estos proyectos de desarrollar materiales educativos. Por eso tu hija decía que era doctora en Doctora en murciélagos. así es. Y bueno, este proyecto me llevó a empezar a trabajar, por ejemplo, con museos. Con el Museo de Paleontología armamos una exposición muy linda que se llamaba Los murciélagos, un mito en nuestra cultura. Y me involucré con el mundo de los museos y me empecé a dar cuenta cómo los museos podían ser muy importantes para implementar proyectos de educación ambiental. Y en la ciudad no había nada, casi nada. Y bueno, ahí empecé a estudiar también lo que tiene que ver con museos. Me metí a estudiar durante un año, museología, todo el área de museos me encantó y al final dije, bueno, es lo mismo que hago. O sea, trabajas proyectos en espacios educativos, culturales y recreativos, no la escuela formal, que te permiten llegar a mucha gente y que la gente quiere conocer, ¿no? A raíz de eso estoy muy involucrada con cuestiones de museos. Empecé a trabajar en implementar proyectos de museos, la cuestión conceptual de los museos, todo enfocado a la cuestión medio ambiente, ciencia y tecnología. Entre ellos el Museo del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, que se está realizando. Estuve colaborando, echando a andar el proyecto conceptual. Después en un proyecto en un museo en Autlán de ciencia y tecnología que se está desarrollando. Y los últimos proyectos son el Centro Interpretativo Huachimontones, que empezamos a armar un proyecto también de un centro de interpretación, que la gente puede interpretar la arqueología, la cultura, el medio ambiente, que es en el que he estado colaborando en los últimos años. Y bueno, actualmente estoy en un proyecto de rescate del bosque de los colomos. Tengo un año ahí haciendo estudios para ver esta área natural protegida que está dentro de la ciudad, que es tan importante, qué necesitamos para rescatarla, que no se pierda y conservarla. Y ahorita nos platicas más de este proyecto al regreso de la pausa. Estás escuchando Emprende Mujer, 31 22 11 90 36 47 18 83. Una línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Regresamos. De la tarde con 49 minutos, continuamos en este espacio de Emprende Mujer. Muchas gracias por su respuesta a las personas que han estado en contacto con nosotros. El ingeniero Aide, muchas gracias. Paz, también muchas gracias. Lucy, Edith, bueno, continúan aquí en la sala de chat. Y por supuesto aquí las personas que siguen comunicándose, como Rosa Hernández, Rocío Hernández, Verónica Ramírez, Dolores Carmona, Berta Alicia Castillo, Elisa Marlín. Dice, nos felicita por el programa, muchas gracias. Y bueno, también dice Berta Alicia, dice, te felicita Leti, dice, por tu valentía y por el amor que le tienes a tu familia.
También, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Recuerden, últimos minutos para que participen por este regalo que les estoy haciendo. Al final, el éxito en las empresas familiares, se va este libro al final entre las llamadas. Alfonso Malpica Cárdenas es el autor de este libro. Bueno, vamos continuando, porque el tema está muy bueno, está muy interesante. Y antes de seguir con este proyecto, que nos hables un poco de tu paso por los Guachimontones y también de este proyecto que hay por el bosque de los Colomos aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Hay un dato interesante, el proyecto que se llevó a cabo, hay una conserva de murciélagos en Austin, Texas. Sí. Cuéntanos de esto. Este proyecto de conservación de murciélagos migratorios, son migratorios, o sea, cruzan la frontera sin papeles. Imagínate nada más, ¿no? Pero los animales no tienen fronteras y los murciélagos son animales muy importantes. Este proyecto se hizo en colaboración con Estados Unidos, con un organismo de conservación internacional de murciélagos, cuyas oficinas están en Austin, Texas, precisamente, y ahí en Austin tienen unas cuevas muy importantes para conservarlas de murciélagos insectívoros. Llegamos a ir en el proyecto a ver la salida de los murciélagos de este lugar, es maravilloso. Allá en Austin pueden ver seguramente los radioescuchas. Cerca del río hay el horario en que empiezan a salir de las cuevas, se ven perfecto ahí en el río, pasan por ahí. Y bueno, en Texas, en todo Texas, hay un proyecto de conservarlos, porque para la conservación de los cultivos, para tener buenos cultivos, los murciélagos son controladores de plagas, una especie de murciélagos que ellos tienen en las cuevas. Y bueno, hay un proyecto interesantísimo, siguen trabajando, el Instituto de Ecología sigue trabajando, yo no estoy en el proyecto, ya estoy acá en otros proyectos, pero ya tendrán tiempo vamos a implementar algunos proyectos acá de murciélagos para que la gente aprenda más de ellos. Muy bien, antes de continuar, Leti, nuestra invitada Leti, Mimi te dice, quiero felicitar a tu invitada, pues es realmente una maravillosa mujer, me gustaría tener ese mismo valor para aventarme y realizar mi negocio, pero ya escuché que con las flores de Bach puedo salir adelante. Bueno, también es parte del comentario de lo que escuchó en el programa anterior, y bueno, ojalá que te animes, porque bueno, pues sí, ya no es nada fácil tener en la vida profesional y llevar una vida normal de familia, ¿verdad? Bueno, también tengo aquí a Lucy. Lucy dice, es admirable que teniendo tantas responsabilidades familiares no claudicar en el ámbito profesional. Lucy dice, tomé la decisión de ser independiente para desarrollarme profesionalmente y formar mi familia. Un ejemplo a seguir. Gracias por la invitada. Gracias a ti, Lucy. Bueno, pues es una historia de éxito que pues algo nos debe de quedar, el capacitarnos, el dar el extra, las horas extras que tú aprendiste a dormir poco realmente y a disfrutar y aprovechar realmente el tiempo que estás despierta, ¿no? Y sabes que la Radio Escucha hablaba de las flores de Bach, yo creo que las ocupamos todas en varios momentos de la vida, porque nos dan nervios, estrés, para tener la fuerza. Hay para momentos todo más difíciles, pero creo que tenemos nosotros, debemos de sacar la fortaleza para seguir adelante, luchar por lo que quieres y no perder las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante contra lo urgente. Y siempre encontramos la manera y gente que nos ayuda. Todas estas cosas se han hecho también porque siempre afortunadamente he estado rodeado de gente muy buena en el trabajo, gente que ha colaborado conmigo en los proyectos, mis propios hijos quienes me han ayudado, ¿no? Entonces, pero no claudicar, sentir que todas podemos, que no es fácil y que hay días difíciles, sí es cierto. Hay días difíciles, nos llegan momentos y etapas de mucha duda, de decir, ay, estoy cansada, que seguiré, no seguiré. Creo es humano, se vale y hay que reconocerlo, pero hay que salir adelante y sí podemos, ¿no? Así es, y bueno, cuéntanos ya nos quedan unos escasos 4 minutos, cuéntanos de tu paso por los Guachimontones. Bueno, ese ha sido un proyecto hermoso de rescatar una historia perdida, básicamente, que era un pasado arqueológico que se desconocía y que Jalisco no sabía, que contaba con esa riqueza arqueológica en el estado, la tenemos, y este proyecto nos permite empezar a dar a conocer algo muy importante que cambia la historia en el país, porque no se pensaba
que hubiera existido una ciudad, un establecimiento tan grande como el que es en la zona de Huachimontones. Y era una zona ya muy visitada, es un espacio único, donde hay unas construcciones, no pirámides, son circulares, muy, muy interesantes. Los arqueólogos, bueno, han hecho unos descubrimientos importantes, y nosotros lo que estuvimos haciendo ahí es implementar un proyecto que permita dar a conocer este sitio de manera divertida. No es un museo, no queríamos que fuera un museo, queremos que sea un espacio de más contacto, de más cercanía por el público, y que te ayude a aprender y a conocer, a reflexionar. Y es este espacio, el Centro Interpretativo Huachimontones, que aquí te dejo una invitación. Se va a presentar un libro este sábado sobre el proyecto, y es un proyecto que, bueno, ya está el edificio, hay una educadora y una arqueóloga maravillosa que está a cargo del proyecto y que apenas empieza. Los invito a que vayan a conocer, falta mucho trabajo por hacer, pero ya es un espacio para la ciudadanía, para la región, es un espacio de encuentro regional, y esto es muy importante. Muy bien, este centro se encuentra en Teutitlán. Aquí Jalisco. Escasamente unos 20 minutos de la ciudad. 40 minutos. Sí, está muy, muy cerca, y bueno, ojalá y lo conozcan. Y ya, bueno, por último, cuéntanos de este proyecto, bueno, que estás involucrada en el Bosque de los Colomos, aquí en Guadalajara. Bueno, es ahorita mi proyecto estrella, maravilloso. Resulta que tenemos en la ciudad de Guadalajara un espacio importantísimo donde ves el agua natural, limpia, es como una esponja. El Bosque de los Colomos es una especie de esponja. La gente desconoce que de aquí va el agua a muchas colonias de Guadalajara todavía. De ahí abres la llave de tu casa y de ahí viene mucha agua. Y hay que conservarlo. No se ha conservado de la manera idónea. Falta mucho apoyo, faltan muchos recursos, y falta que la gente conozca por qué es importante el bosque para la ciudad. El Bosque de los Colomos está brindando muchos servicios a la ciudadanía para mantener a la gente en buen estado de salud, y desconocemos, y creo que es una labor y un compromiso de todos los tapatíos. Tenemos que cuidar nuestro Bosque de los Colomos. La gente va a correr, va a relajarse un rato, pero no ha conocido la otra lado del bosque, que es qué nos brinda, qué nos da, cómo limpia el aire, los árboles que están ahí, como te digo, cómo llega el agua de ahí a nuestras casas, cómo podemos retirarnos un rato y tener un momento de relax ahí en el bosque. Y bueno, estoy trabajando en un proyecto de rescate. Estamos tratando de hemos hecho una serie de estudios, vamos a tratar de buscar fuentes que nos ayuden a tener un espacio educativo de cultura ambiental, el más importante de la región. Estaremos al pendiente para ver los resultados, y sobre todo la invitación es hacernos responsables de la parte que nos toca si acudimos al bosque, cuidarlo. Cuidar todo, cualquier ramita, hay que cuidarla de ese bosque, digo, porque el bosque es de todos.